ley prevé que se va a hacer una división de 60% a todos los que están participando de manera equitativa y 40% en función a la votación del año 2014. Se ha asignado 21.036.000 bolivianos como el componente de 60%, y cada uno de los partidos políticos va a recibir 2.337.333 bolivianos. Se busca condiciones equilibradas para una campaña que de por sí es desigual los últimos 13 años, en las que el gobierno usa helicópteros, aviones, camiones, vehículos, funcionarios, aeropuertos, poniendo en desventaja al resto de quienes pretenden terciar en este proceso electoral. Hay que mirar, sin dudas, la posibilidad, la probabilidad, siempre esperando que no suceda, de que se pueden utilizar las instituciones públicas en favor de ciertas candidaturas. Reitero, desde el Movimiento al Socialismo el compromiso está en no hacerlo. Como actividad 7, uno de los hitos importantes es la presentación de demandas de inhabilitación a las candidaturas, lunes 12 de agosto a sábado 5 de octubre. Asimismo, la sustitución de candidaturas por renuncia, lunes 12 de agosto a jueves 5 de septiembre. Hay convenios y tratados internacionales específicamente que benefician la posibilidad de que no renuncien, pues el tribunal tendrá que pronunciarse haciendo esa interpretación y prevalecencia de estos derechos internacionales frente a la postura de la Constitución. Lo mismo que ha hecho en el tema de la reelección. Pero las repercusiones no se dejaron esperar en esta jornada después de las declaraciones del vocal Antonio Costas anoche en Todo a Pulmón, cuando se daba a conocer, por ejemplo, la distribución del presupuesto, entre otros temas. Quiero saludar, por favor, al senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, pero además candidato a la vicepresidencia por los demócratas por Bolivia, dice no. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Buenas noches, Priscila. Buenas noches al país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se han dado diferentes repercusiones en torno a lo que ya se conoce por una convocatoria oficial a las elecciones. Así es, Priscila. Bueno, la convocatoria está en apego a la Constitución y a la normativa. Pese a que era 150 días antes, ahora 100 días antes a las elecciones. Se está cumpliendo aquello. Más allá de que hay un Tribunal Supremo Electoral que está cuestionado y que inclusive la última reunión del CONADE y los cívicos y los partidos de oposición hemos tomado la decisión de pedir su renuncia porque no confiamos, no es un tribunal imparcial, mucho menos que nos garantice el respeto al voto. Pero más allá de eso hay una institucionalidad que esperemos retomar más adelante. Y por supuesto que nosotros somos respetuosos de esta normativa en la que establecen varios elementos y entre ellos por supuesto está la distribución de los recursos económicos de esto que ya la Ley de Organizaciones Políticas ha establecido, es decir, el financiamiento mixto a los partidos políticos. Pero además la renuncia, ¿verdad? Hoy se ha anunciado por parte del binomio de esta renuncia que se va a dar como lo señala la ley. Así es, fíjese Priscila, hay varias asimetrías ahí, hay una injusticia, una desigualdad, un trato desigualitario en relación al candidato o al binomio del oficialismo, que todavía ni siquiera está consolidado porque todavía hay también plazos de impugnaciones, posibilidades de poder inhabilitar. Más allá de eso, bueno, el presidente y el vicepresidente, que hoy son candidatos cuestionados, no renuncian. Los demás sí. Cuando la Constitución Política del Estado establece que un cargo electivo, así sea presidente, diputado, senador, gobernador, tiene un mandato de 5 años. La Constitución lo dice. No dice que tiene que ser 4 años y 9 meses. Entonces no se cumple esos 5 años. Pero asimismo también establece esta normativa que deben renunciar 3 meses antes los servidores públicos, excepto
el presidente y vicepresidente. Y como ellos son candidatos, entonces ahí hay una desigualdad, un desequilibrio. Seguirán utilizando la investidura para hacer campaña, los bienes públicos, seguirán manejando los recursos económicos del pueblo boliviano, mientras que los demás candidatos están en total desventaja. Entonces, obviamente, ahí hay algo que debiera haber ajustado el Tribunal Supremo Electoral, preguntando a través de una interpretación al Tribunal Constitucional para precisamente solucionar esta colisión, este choque de normativas, para que el Tribunal Supremo Electoral se acoja a aquello y pueda llevar adelante en igualdad de condiciones. Ahora, tengo entendido que se ha hecho la consulta, ¿verdad?, respecto a este tema al Tribunal Constitucional. El propio Movimiento al Socialismo dice, vamos a esperar a ver cuál es la determinación del Tribunal Constitucional. Sí, pero el Tribunal Supremo Electoral debió hacerlo en su debido momento, precisamente para que no tengamos estas asimetrías, ¿no? De todas maneras, hay una acción interpuesta. Esperemos que dice el Tribunal Constitucional. Es el único que puede interpretar los artículos de la Constitución y obviamente ojalá se pueda resolver aquello. Pero bueno, esa asimetría no solamente está en las condiciones de cada uno, sino también, le decía, en los recursos económicos. Ayer el vocal Antonio Costas hacía un detalle de cuánto van a recibir los partidos políticos y según la distribución en un reglamento, me imagino, de los partidos y las organizaciones políticas, sin ser exactos, tenemos un 60% que todos van a recibir de 2 y pico millones de bolivianos. Pero hay 3 partidos que van a recibir una cantidad extra, o sea, de un 40% por haber participado en la anterior elección y tener votación. Entre ellos está Unidad Demócrata. Bueno, para que la gente nos entienda, en términos generales, el Movimiento al Socialismo, de los 35 millones que se tiene que repartir bajo este criterio que tú acabas de mencionar, finalmente el Movimiento al Socialismo va a tener casi 11 millones, 10 millones y 900 y pico mil. Unidad Demócrata, en este caso por haber participado en las elecciones nacionales y según los resultados en los que éramos parte los demócratas, hoy ya parte Bolivia dice no, y vamos a recibir alrededor de 5 millones y los demás van a estar entre 2 millones, sobre todo los nuevos. Incluyendo Comunidad Ciudadana. Entonces, este financiamiento de recursos económicos, esta reposición, si vale el término, como antes era, parecía en su momento ser esperanzador para dar equilibrios, igualdad de condiciones, pero al final resultó el remedio peor que la enfermedad, porque nuevamente el Movimiento al Socialismo es el único que se beneficia con casi 11 millones y los demás prácticamente estamos la mayoría en desmedro. Según las normas, ¿cómo se define esto? ¿Lo hace el reglamento? ¿Hay una ley que define esto? Bueno, la ley de organizaciones políticas ya establece el 40-60, ¿no? Ahora bien, tiene que haber una reglamentación específica que seguramente ya sacará el Tribunal Supremo Electoral para inclusive cómo ir gastando, porque tampoco es entregar libremente a los partidos políticos. Cuando hubo la socialización de la ley, ¿no se opusieron ustedes u observaron esto? Sí, claro que sí, claro que sí observamos, porque al final sabíamos que el único beneficiado iba a quedar es el Movimiento al Socialismo. Lo decimos nosotros en su debido momento porque además que cuando te pasas de ese 40%, cada partido tiene este porcentaje de financiamiento inclusive privado, ¿no? Estamos hablando del otro 40%. Que cualquier partido puede conseguir a partir de sus militantes, aportes, etcétera. Pero si te pasas de ese porcentaje ya te descuentan el cupo que tienes, por ejemplo, a nivel de la ley, de los recursos del Estado, o sea, te comes parte de ese porcentaje. Entonces obviamente ahí no tiene sentido, más bien te limita a que los partidos políticos puedan conseguir mayor financiamiento de manera privada, con sus aportes. Inclusive los aportes no pueden pasar de ese porcentaje, Priscila, porque si te pasas de ese porcentaje, bueno, entonces te rebajan, te reducen del porcentaje estatal que te tienen que dar. O sea, ahí hay un desmedro total. Ahora,
¿Está cumpliendo el objetivo esta ley de que todos los partidos y organizaciones tengan las mismas condiciones? No, definitivamente no. Ahí los números nos dicen, ¿no? El Movimiento al Socialismo casi 11 millones y los demás 2 millones. Nosotros estamos en el medio por haber participado y haber sacado una cantidad de votos. Estamos casi con 5 millones y más. Entonces, pero obviamente ahí hay desequilibrio total. Primero que esos 35 millones terminan siendo casi insuficientes en relación a los equilibrios, pero el Movimiento al Socialismo, al margen de beneficiarse de casi 11 millones ya a través de esta ley, ellos siguen manejando los recursos del Estado, los bienes del Estado. Y el Tribunal Supremo Electoral no pone coto a aquello, se hace de la vista gorda. Ya hemos hecho varias denuncias y una inclusive flagrante cuando se publicó resultados de una encuesta en varios matutinos y pedimos además al tribunal que se anule o que se inhabilite a los candidatos, porque el año 2015, por solo comentar encuestas, uno de nuestros dirigentes en el Beni eliminaron 228 candidatos. Pero en este caso se publicó y nos salieron con que no tienen competencia. Entonces, obviamente hay un tribunal que a las claras está en favor de un partido político y de un binomio. Ahora, los vocales también han pedido respeto a los partidos políticos y que ellos van a acatar la ley y van a trabajar, como siempre decía ayer la presidenta, de una manera transparente y que se debe respetar el trabajo de los vocales. Esto ante la pregunta de si van a renunciar o no por justamente el pronunciamiento de los cívicos y los líderes opositores. Es que no puede haber transparencia, Priscila, si son los masistas quienes los han puesto ahí, así como los han puesto a los del Tribunal Constitucional. Obviamente, si hay una factura que pagar, cuando menos un favor que pagar, obviamente se pierde cualquier institucionalidad, transparencia e independencia. Y eso simplemente es lógica. Pero más allá de la lógica, hoy en el accionar del Tribunal Supremo Electoral, Priscila, nos ha demostrado que no es un Tribunal Supremo Electoral confiable. Por este hecho de la denuncia, por ejemplo, no se ha atrevido a inhabilitar. El Tribunal Supremo Electoral podía prácticamente cuestionar o por lo menos equiparar entre qué pesa más, el voto del pueblo que ellos mismos administraron y los resultados del 21F que ellos emitieron y legalizaron, o un fallo de un Tribunal Constitucional que a todas luces no tenía pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque un fallo de un Tribunal Constitucional, que además ese tribunal, que son 6, 7 personas, son mandados por el pueblo, no pueden pues anular la decisión de su mandante. Es lógico, inclusive hay una sentencia en ese sentido. Entonces, podían ellos prácticamente poner en regla todo. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque obviamente tienen el mandato de legalizar al candidato, el binomio del oficialismo. En base a lo que usted dice y la esperanza que guardaba la oposición en que sea la OEA quien pueda de alguna forma pronunciarse sobre este tema, se ha anunciado también que ustedes van a hacer una representación en torno a esto. ¿Se ha hecho ya? Nosotros al mes siguiente del 21F hemos presentado varias denuncias. Pero después de lo que sucedió de Almagro, de la visita que tuvimos. Bueno, Almagro no es la OEA, es el secretario general de la OEA, sí. Quien tiene que tomar una decisión final es el alto tribunal de la OEA, que es absolutamente independiente de la decisión de Almagro, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana es el alto tribunal que tiene que fallar, dar una resolución, un fallo judicial, si vale el término, a nivel internacional, en función de lo que pues investigue y pida además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que los plazos son largos y de eso se aprovecha el Movimiento al Socialismo. Ellos saben que va a salir un fallo negativo en contra de ellos, pero saben también que probablemente salga a destiempo. Por eso es que pedimos también que el propio presidente Evo Morales o cualquier otro presidente, dice el Pacto de San José de Costa Rica, Priscila, que cuando un mandatario directamente ya puede pedir una opinión consultiva al tribunal, a la Corte, ya sin pasar por la comisión. Entonces eso es más directo. Yo personalmente
Hace unos 6 meses le pedí, mediante una nota al presidente Evo Morales, que si él estaba seguro de que su derecho humano es la reelección, que él mismo pida la consulta directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es más rápido, llegaba y pare de contar. No lo hizo y no lo va a hacer. Ahora, el presidente colombiano tampoco ha confirmado que va a hacer esto, ¿verdad? Hay varias acciones que se están desarrollando. Por lo menos el de Brasil ha dicho que sí. Entonces eso hace de que pueden apresurarse los tiempos. Y obviamente ahí no controla pues el señor Almagro, ¿no? El señor Almagro vino a Bolivia, no entendemos por qué se contradijo, y al día siguiente en la Argentina estaba haciendo todo lo contrario. Obviamente ahí nadie le entiende. Seguramente él más sabe por qué, pero finalmente nosotros no entendemos esa actitud y por eso se rechazó también. Pero al final también, Priscila, es bueno decirlo, nos ha dejado una sensación de decepción, pero al final también de esperanza, de unión de los bolivianos, porque no hay que confiarse también en la comunidad internacional. Primero, que se tardan mucho, y segundo, que pasan las cosas como ha pasado con Almagro. Finalmente vamos a tener que arreglarnos entre bolivianos. A eso obedeció también la reunión de los comités cívicos y el CONADE. Le agradezco mucho, senador, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Priscila. Gracias. Ricardo. Momento de hablar de construcción, momento de hablar de SICA.